La Ciudad de México no solo es la capital de la República, es también una de las entidades, la entidad económicamente, demográficamente, socialmente más relevante del país. Pero también de esta Ciudad de México han surgido los dos más recientes presidentes de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la primera presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y hablar de la Ciudad de México, pues es hablar también no solamente de una ciudad de derechos, sino también de una ciudad que tiene problemas que pues deben resolver quienes fueron electos para ello. Y uno de los principales funcionarios después, bueno, la principal funcionario después de Clara Brugada, la jefa de gobierno, es César Cravioto, secretario de gobierno, a quien le damos la bienvenida esta tarde a los periodistas. César, secretario, buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Álvaro? Creo que también va a estar tu gran colega. No va a Alejandro estar. Páez, Ahí estaba. Alejandro Páez, ¿va a estar? ahí está, ¿no lo ves? No, nada más te veo a ti. Oye, Bueno, Alejandro también. Sí, saludos a los dos, a los periodistas. Me da mucho gusto estar con ambos. Y No siempre en me este espacio. Es que se quiere llevar toda la pantalla, Álvaro, Alejandro. ¿Qué se debe onda? llevar toda la pantalla, ¿Qué seguro. onda? ¿Qué onda? Ya, Igual se ya te la, estoy viendo, ya te estoy viendo. igual se la merece. Hay que Igual, dársela. no, 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 es todo, que por todo, la te merece todo, transmisión Álvaro. es que cuando hablas, aparece uno solo. Y en Ah, la ya, parte de arriba es donde aparecemos los tres. ya. Pero Por por eso me eso saqué de onda. seguramente la No la confusión. quise regar, no quise decir que iba a estar Alejandro, porque igual no iba a estar, ¿va? Pero No, ya los veo a los dos. Un gusto. aquí estoy. Según yo estaba hable y hable, pero me di cuenta que yo por otro lado tenía el audio apagado. Entonces, pues, de alguna manera cooperé para la confusión. César, efectivamente, como lo plantea Álvaro, es una ciudad llena de complejidades y también es una ciudad muy generosa en muchos sentidos. Por ejemplo, creado una generación de políticos desde la base, políticos que vienen desde las organizaciones sociales, y es tu caso. Y el caso también de Clara Brugada, es más, el caso mismo de la presidenta de México, que no son necesariamente personajes que vienen de partidos, sino vienen más bien de los movimientos. 2024 va a ser, fue un año de una gran transición y sorpresas. 2025, ¿qué va a ser, César? ¿Cómo lo puedes tú resumir? Bueno, primero decirles que para mí es un orgullo, un honor, y estoy muy contento de estar en el equipo de la jefa de gobierno, de Clara Brugada, porque primero tiene un estilo de gobernar muy afable, muy cercano a la gente, con una gran sensibilidad para atender las problemáticas de la ciudad, con una gran forma de hacer equipo, de replantear muchas cosas que se pueden siempre ir mejorando. Y por supuesto, con la guía, digamos, histórica que nos dejó Andrés Manuel López Obrador y con el gran liderazgo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, que de alguna manera, como ustedes bien lo dijeron, pues aquí en la Ciudad de México se fue gestando esta transformación que hoy afortunadamente ya está instalada en el país y que está muy consolidada en la Ciudad de México y que todos los grandes movimientos sociales que en gran medida no todos han surgido aquí en la ciudad, muchos han surgido en otras partes de la ciudad, pero que aquí se plasman, que aquí se manifiestan, pues le da una vida muy interesante a la ciudad y da un margen de gobernabilidad y de atender los temas de la ciudad, yo creo que de manera muy distinta que en gran parte del país. Es una ciudad
también hay que decirlo, de derechos. Quizás sea yo creo que es la entidad federativa, llamémoslo así, que se ha colocado a la ofensiva de garantizar derechos a sus habitantes, pero al mismo tiempo tiene una complejidad de unas dificultades en términos de movilidad, en términos de vivienda, en términos de desarrollo social, en términos también de inclusión. Eh, Clara Brugada fue electa en una elección no sencilla, nada sencilla, con una oposición que se unificó. Y hoy tiene, digamos, la responsabilidad el gobierno del que tú eres secretario principal, eh, César, de resolver problemas, incluyendo los problemas de la inseguridad, no solamente de la capital, sino de las entidades aledañas que están vinculadas también. Sí, en efecto, es una ciudad de derechos. Aquí se han construido, yo digo que los grandes derechos de los últimos 30 años en el país, los derechos pues, de las mujeres, por ejemplo, de poder libremente decidir sobre su cuerpo, derechos de minorías, por ejemplo, de la comunidad LGBT, pues aquí iniciaron las grandes reformas, derechos a la educación, a la salud, a la vivienda. Prácticamente la Ciudad de México es la ciudad de vanguardia que a partir de los avances que se van teniendo en la Ciudad de México, pues se va replicando en el resto del país. Y como lo mencionas, Álvaro, también es una ciudad con muchas complejidades, si bien no es la entidad federativa con más habitantes, porque el Estado de México nos gana, pero aquí hay un poco menos de 10 millones de habitantes solo en la Ciudad de México, pero que conviven, que vienen a la escuela a trabajar, de compras, etcétera, pues casi 20 millones de personas tenemos todos los días en la Ciudad de México. Y eso genera, pues, como dices tú, una complejidad importante en términos, primero, de servicios, que tiene que ver, obviamente, con la movilidad, pero que tiene que ver también con los servicios de limpia, con las vialidades, con la iluminación, obviamente con el tema de la seguridad y que por supuesto que genera complejidades, pero siempre enfocando resolver los problemas de la ciudad justamente desde los derechos, ayuda mucho a conciliar derechos de todas y de todos, porque tienen derecho los que vivimos en la ciudad, pero también tienen derecho los que vienen, como les decía yo, a trabajar en la ciudad todos los días, o los que vienen a estudiar a la ciudad, pues también tienen derechos, y tenemos que buscar siempre las maneras de que todos los derechos sean respetados y se equilibren y no un derecho se ponga por encima de otro derecho. La verdad es que en estos 2 meses que he estado al frente de la Secretaría de Gobierno, pues no ha habido un día que me haya aburrido, ¿no? No ha habido un día que no haya habido algo distinto, que no hayamos tenido que atender una situación que haya sido de sorpresa, etcétera. Eso es lo que tiene la Ciudad de México, que todos los días estás atendiendo temas diversos. No es una agenda programada de que a las 9 me reúno con tal, a las 10 y así va a ser mi día. No, mi agenda puede estar siempre con mucha movilidad por los temas que van surgiendo en la Ciudad de México. Hay también, a su vez, de que hay muchas oportunidades en esta gran ciudad, también hay problemas muy concretos, algunos estructurales, que requieren una atención, digamos, de más de una administración y que tiene que ser parte de un plan de largo alcance, pero hay otros también de corto plazo que se tienen que atender porque igual son muy molestos y le pegan al ciudadano directamente. Y te pongo los dos problemas extremos, digamos, los de corto plazo y los del largo aliento. Me gustaría una respuesta para los dos. El tema del agua, César.
eh, para la Ciudad de México es un tema porque, pues sí, no es de todos conocido, pero sí es un tema más o menos socializado que durante los últimos 100 años la idea fue sacar el agua a alguien. A Porfirio Díaz se le ocurrió crear este sistema para empezar a sacar el agua de la capital y empezar a llevarse todo el agua en lugar de que la asimilaran los mantos freáticos. Y ahora tenemos un problema serio, real, de escasez. Y luego, por el otro lado, pues cambian las administraciones y se les olvida que la ciudad necesita mantenimiento y luego pasa a nivel, digamos, de alcaldías que se descuida algo tan sencillo, pero que decía el mismo presidente López Obrador, genera mucho, mucho malestar en la gente, que son los baches. Los dos extremos me gustaría que los explicaras, César. Bueno, el tema del agua, no solo Porfirio Díaz, Luege cuando fue de Conagua Claro. hace 20 Con años, Felipe Calderón. con Felipe Calderón, hicieron toda una estrategia para sacar el agua de la ciudad, lo cual fue una estrategia absolutamente errónea. Y luego ya cuando nos metemos a temas políticos, ahí nos echan la culpa de sus propias decisiones. Pero bueno, ya esa decisión, a ver, esa decisión se va a ir revirtiendo poco a poco. El agua de la ciudad no tiene que salir de la ciudad, aquí se tiene que reciclar, aquí se tiene que inyectar a los mantos acuíferos y nos tiene que servir pues para este ciclo virtuoso del agua. Hoy tenemos un ciclo, digamos, desastroso del agua, que cuando estamos en temporadas de lluvias nos inundamos y cuando estamos en estiaje nos falta agua. Es absurdo. Tenemos que tener un círculo virtuoso del agua. Y aquí tenemos una gran ventaja, que la presidenta de México, pues recién fue jefa de gobierno, entonces sabe perfectamente la problemática del agua. Y tenemos otra gran ventaja, que el tema del agua no se resuelve en la Ciudad de México solamente, se resuelve en la zona centro de la Ciudad de México. Entonces, una gran ventaja es que hoy podemos hacer una política conjunta con la gobernadora del Estado de México, con el gobernador de Hidalgo, con la gobernadora de Morelos, con la gobernadora de Tlaxcala, porque nos podemos entender y podemos hacer una política metropolitana del agua o del centro del país en el tema del agua. Entonces tenemos que ver cómo dejamos ya de mandar agua fuera de la ciudad. Ahí tenemos un tema que tenemos que ver con Hidalgo, porque sobre todo se va a Hidalgo. A Hidalgo lo afectamos, pero también lo ayudamos con las aguas que se mandan. Entonces, estamos ya trabajando con el gobierno del estado de Hidalgo, por supuesto con el gobierno del estado de México. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que ver dónde se pueden seguir haciendo perforaciones de pozos en la Ciudad de México. Hay zonas en las que ya no da. O sea, la zona oriente ya no da porque eso nos causa agrietamientos del suelo y nos genera otro tipo de problemas. Pero hay otras zonas donde sí se puede. Ya vamos a no permitir perder un metro más de zona verde en la ciudad, porque eso también nos afecta a la recarga del manto acuífero. Hay toda una política con el gobierno de México, empezando con la Secretaría de la Defensa y los gobiernos otra vez del centro de la ciudad para combatir fuertemente la tala de árboles, que eso también tiene que ver. Y por supuesto, todas las políticas que tienen que ver con fugas, tanto internas del sistema como las fugas en los propios domicilios, que también se va a trabajar, y un mejor manejo mientras llegamos, digamos, a un abasto que nos permita que todo mundo tenga, que se le surte el agua regularmente, mientras llegamos a ese punto, que lo vamos a hacer, que está en el proyecto de la jefa de gobierno de Clara Brugada, pues tenemos que tener un mejor sistema, un sistema más eficiente de pipas para que surtamos donde actualmente no llega agua. Y otro tema también, primero está el uso
familiar del agua antes que el comercial, el uso comercial del agua. Hay todavía industrias que utilizan el agua potable para sus procesos. Por supuesto que las industrias tienen que tener agua para sus procesos. No queremos que cierren, no queremos que se vayan de la ciudad, pero que no usen el agua potable. El agua potable tiene que ser para consumo de las familias y el agua tratada tiene que ser para las industrias. Entonces, son algunas de las políticas que vamos a hacer con el tema del agua, pero por supuesto que es una de las prioridades. Y el primer mensaje que mandó la jefa de gobierno es el sistema de aguas, elevarlo a rango de secretaría. Ustedes podrán decir, bueno, es un asunto administrativo nada más. No, tiene que ver con muchas cosas el que sea secretaría. No solo es un mensaje administrativo político, sino tiene que ver también con las posibilidades de gestión que tiene una secretaría, a diferencia de una entidad como era el sistema de aguas. Eso es en cuanto al tema del agua. Y en el tema de los baches, bueno, ya inició el programa Bachetón, lo inició la jefa de gobierno Clara Brugada con los 16 alcaldes y alcaldesas. ¿Qué se pretende? Primero, un mejor sistema de tapar baches que hay en la ciudad. Y segundo, que se haga por lo menos 2 veces al año. O sea, la idea es que antes de la temporada de lluvias, o sea, antes de mayo, tiene que no haber baches en la ciudad. Y después de la temporada de lluvia, o sea, en estos momentos, volver a hacer un, una revisión de qué afectaciones tuvimos por las lluvias para que, eh, para que las afectaciones de las lluvias y los baches que se hayan surgido por las lluvias puedan ser tapadas inmediatamente. ¿Por qué este ciclo? Porque si no se hace en este ciclo, cuando están las lluvias queremos tapar baches y pues no sirve porque se tapan baches y con las lluvias la operación que se hizo para tapar un bache te dura 2, 3 días porque se vuelve a levantar entre la pasada de autos y las lluvias. Entonces por eso se tiene que hacer en el ciclo, digamos, noviembre, abril, para que no tengamos baches. Entonces, esa es la primera apuesta que le estamos haciendo, que en abril no haya baches en la ciudad. Va a haber afectación, obviamente, en las lluvias, y eso no lo podemos liberar porque pues, es el tema también ambiental en la ciudad. Y después de las lluvias, otra vez iniciar en el siguiente periodo, tapar los baches que nos haya dejado la temporada de lluvias. Pero eso está haciendo alcaldías y gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Obras. Hay otro problema serio de la Ciudad de México y del área metropolitana de la Ciudad de México que involucra sobre todo al Estado de México, pero no solo, involucra a Morelos, involucra a Puebla, involucra a Tlaxcala, involucra a Hidalgo de manera particular. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué planes existen para darle mayor conectividad a la ciudad y al Valle de México, de manera particular con el Estado de México, César? ¿Te refieres a movilidad? De movilidad, por supuesto, Sí. en particular. Bueno, A metro, cablebús, sí. a sacar de la circulación inclusive a los microbuses que siguen no solamente dando un mal aspecto, fundamentalmente contaminando y poniendo en riesgo la vida de los usuarios y de cualquier persona. Bueno, hay varios programas en tema de movilidad muy ambiciosos. Primero, 4 líneas y se puede 5 líneas de cablebús más en la Ciudad de México. Eso es importante porque el cablebús ha demostrado que es un sistema de movilidad muy eficiente donde ganamos tiempo en los usuarios. Por ejemplo, el cablebús de Cuautepec, pues le ahorra a la gente casi hora y media todos los días. Entonces, le estamos regresando a la gente de Cuautepec
hora y media de su vida para que puedan estudiar, para que puedan estar más tiempo con su familia, descansar, ir al ejercicio, leer lo que quiera. Y lo mismo la gente que ya está utilizando el cablebús en Iztapalapa y con la tercera línea del cablebús que se hizo todavía en el gobierno de Claudia Sheinbaum y de Martí Batres, que se inauguró la tercera línea. Ahora se pretenden hacer líneas de digamos, Milpalta, Xochimilco, es una importante. Otra en Magdalena Contreras, otra en Tlalpan y otra en Álvaro Obregón. Con estas cuatro nuevas líneas, y por eso digo una quinta, porque probablemente un ramal de Cuautepec se haga, si da tiempo y si los recursos lo dan para ello, para que este medio de comunicación ramifique en toda la ciudad. Y ahí atendemos a la gente de las zonas más altas. ¿Por qué el cablebús en las zonas más altas? Porque ahí no se pueden hacer más anchas las calles, porque pues, de por sí la orografía y cómo fueron creciendo estas zonas de la ciudad, pues no da para ampliar las calles. Entonces ahí la solución es el cablebús. Segundo, se van a hacer varias líneas más de Metrobús, pero sobre todo dos muy importantes. Sobre todo circuito interior. Esa va a ser muy importante porque circuito interior pues le da la vuelta a una buena parte de la ciudad. Entonces ahí una línea de Metrobús va a ayudar mucho a la movilidad y se está viendo también, está analizando si todo o una buena parte de periférico también puede tener una línea de cablebús. Ahí va a ayudar también. Y en el tema del metro, mantenimiento mayor. Se está ya terminando el mantenimiento mayor de la primera línea que empezó el gobierno anterior y se pretende por lo menos hacer 3 líneas con mantenimiento mayor en este sexenio, empezando por la línea 3, que es una línea que requiere también atención y después buscar 2 líneas más que tengan mantenimiento mayor. Cuando hablamos de mantenimiento mayor es cambiar todas las vías, cambiar todo el sistema eléctrico, cambiar toda la infraestructura que hay en las estaciones. Entonces, con eso pues, tenemos que mejorar el servicio. Afortunadamente, un programa que lleva muchos años, ya tenemos pocos microbuses en la ciudad, o sea, han cambiado a autobuses. Todavía hay algunos, sobre todo en las zonas altas, pero justamente con los cablebuses, pues ya prácticamente le daremos el adiós definitivo a los microbuses en la Ciudad de México. Y también seguir trabajando y apostándole pues, a las ciclovías, a las nuevas formas de movilidad individual, que también son importantes, ayudan, sobre todo en las zonas centrales de la Ciudad de México. En esta capital también se han dirimido batallas políticas históricas. El centro de la capital pues, suelen ser muy movidos, pero aquí el PAN de repente les ha metido algunos sustos a la izquierda y luego la izquierda ha recuperado y ahora mismo estamos en un momento en el que hay un buen control, digamos, de la izquierda. Sin embargo, el reto es siempre poder dialogar. ¿Qué es la oposición en este momento en el gobierno, César, para ustedes? Bueno, siempre hay que respetar otras manifestaciones políticas distintas a las que gobiernan. Tenemos que ser respetuosos de todas las fuerzas políticas en la ciudad. Es parte de mi trabajo. Yo dialogo permanentemente con diputados, diputadas de todos los grupos parlamentarios, con alcaldes, alcaldesas emanados de fuerzas opositoras al gobierno que encabeza o que llegó por la alianza encabezada por Morena, y tenemos que estar hablando y dialogando con todas y con todos. Afortunadamente la gente volvió a refrendar en el 2024 la mayoría hacia este proyecto político y de gobierno que ha gobernado la ciudad pues prácticamente desde 1997. Ahí tuvimos un bachecito del 2006, del 2012 al 2018, pero en general la izquierda se ha mantenido porque la gente ha visto, o sea, tú no puedes gobernar
vamos a cumplir 30 años ahora en el 2027. No puedes gobernar 30 años en una ciudad, pues nada más porque hables bonito, ¿va? Tiene que haber resultados y la gente ha visto resultados que prácticamente en todas las materias en esta ciudad. Por eso la gente está refrendando el proyecto hoy encabezado por Morena y por Clara Brugada. Pero eso no quiere decir, primero, ni que nos confiemos. La gente, si no gobiernas bien, pues así como nos respalda, nos puede quitar el respaldo. Como bien dices, hemos tenido momentos complicados. El 2000 fue una elección complicada. En el propio 2021 fue una elección complicada, ese bache que tuvimos del 12 al 18, que fue un gobierno emanado por la izquierda, pero no gobernó necesariamente con las banderas de la izquierda. Y ahora estamos trabajando para que la gente fortalezca esa confianza en el gobierno y la única manera es dando resultados, insisto, en todos los temas prioritarios para los habitantes de esta ciudad. Un tema que, desde mi punto de vista, no ha terminado de resolver la izquierda en tantos años de gobierno, que en efecto ya prácticamente se cumplirán 30 años, pues en el 2027, dentro de 2 años, es el tema de la persecución de los delitos. No me refiero solamente a la prevención de los delitos y a la Policía de Seguridad Pública, me refiero a la Procuraduría y ahora a la Fiscalía de la Ciudad de México. Los ciudadanos de la capital siguen enfrentándose todavía a ministerios públicos, eh, eh, pues incapaces o a una muy lenta impartición de justicia. Ahora la fiscalía sí tiene un carácter autónomo, pero vaya, claramente hay una identificación de la fiscalía con el gobierno central. ¿Por qué tanta lentitud en eso, César? Bueno, yo creo que sí se ha tenido avances en el tema de la procuración de justicia, que nada más hay que ver cómo era antes, ¿no? O sea, antes los tehuacanazos, antes el, el- de la desaparición de personas presentadas ante los ministerios públicos. O sea, se ha avanzado mucho en el respeto a los derechos humanos y eso es importante que antes existía en la ciudad y que hoy, si bien no está exento, pero ya es mínimo. Eh, yo creo que se avanzó mucho en los gobiernos me acuerdo, tengo Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard. Después otra vez en este bache hubo retrocesos y yo te podría decir que el área donde más retrocesos hubo entre el 2000, en esta etapa, que fue entre el De 2012 Mancera. y 2018, fue de Mancera, pero fue en la Procuración de Justicia. Ahí fue, digo, yo fui diputado los últimos 3 años en ese periodo y como de oposición y vimos todo el deterioro. Siendo el procurador. No, él siendo jefe de gobierno, él había sido, Bueno, me refiero, venía de ser procurador. venía de ser procurador, pero ya siendo jefe de gobierno fue un desastre la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, del Distrito Federal de aquel entonces. Eh, pero no quiere decir que no tenemos que seguir avanzando y mejorando. Pero también hay un tema de comunicación y lo tengo que decir. Yo nunca había estado tan metido en el tema de justicia. Bueno, cuando fue el gobierno de Andrés Manuel, yo era director de concertación política e iba 2 o 3 veces a la semana al gabinete de seguridad. Pero bueno, ahora sí que nada más escuchando y en muy pocos días o temas yo intervenía. Hoy como secretario de gobierno, pues sí me toca estar todos los días en el gabinete de seguridad, participar, escuchar, opinar. Y la verdad es que hay muchas detenciones, hay muchas carpetas que se judicializan, hay muchos temas que se le da seguimiento y luego nos presentan. Acá agarramos a una persona que había cometido un homicidio
hace 2 años, que salió de la ciudad, se escondió, pero le dimos seguimiento y hoy lo estamos agarrando y ya está presentado ante el Poder Judicial. Sin lugar a dudas, tiene que seguir mejorando la fiscalía, pero yo creo que sí ha habido avance. Y hay temas que, pues, obviamente ahí, pues decimos, si tiene que mejorar alguna fiscalía, etcétera. Pero yo creo que es uno de los temas que tenemos que seguir mejorando. Sin compararlo, hay que revisar cómo están las otras fiscalías en el país y veremos que la Fiscalía de la Ciudad de México, pues es de las que más avances ha tenido en derechos humanos y en resultados. También el tema de la seguridad. Me gustaría mucho que planteara César, porque efectivamente la Ciudad de México no es lo que era, eso es un hecho. Y luego vienen retos de corto plazo o retos de mediano plazo, como significó efectivamente el gobierno de Mancera, que subió los índices de seguridad, casi todos los indicadores se montaron otra vez, pero específicamente ahora con Claudia Sheinbaum bajaron los indicadores nuevamente de inseguridad. ¿Y en qué momento nos encontramos ahora, César? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? ¿Qué es lo que ustedes están detectando? ¿Cuáles son los retos que tiene el ciudadano, la policía, las mismas alcaldías? ¿Qué es lo que ves? Bueno, yo creo que seguir avanzando en una mejor policía, en mejores estrategias para investigar, para prevenir, para desmantelar grupos delictivos en la Ciudad de México, eh, en bajar sobre todo los delitos de alto impacto, los que más nos afectan como sociedad, pero en todos los rubros, en todos los famosos delitos de alto impacto, la disminución entre justamente el 2018 que se tomó el gobierno de la ciudad por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, la hoy presidenta de México, después que siguió Martí Batres y ahora que lo toma la jefa de gobierno Clara Brugada, todos han venido a la baja. Yo diría que estrepitosamente, por ejemplo, delitos de homicidios dolosos en la ciudad llegó a estar en 2,000 anuales. Hoy andamos en los 800, poco más de 800. O sea, la disminución ha sido verdaderamente importante, pero el robo de autos igual, lesiones por arma de fuego igual, robo a casa habitación igual, secuestros, por ejemplo. Hoy andamos en menos de uno al mes, cuando teníamos en algunos años tuvimos más de 100 al año. Entonces, sí hemos venido disminuyendo los delitos. No, no hay que confiarnos, porque el tema de la seguridad es de todos los días, es de ajustar estrategias, es de apretar por acá, es de ver cómo se está comportando un grupo delictivo, estar haciendo operativos, estar avanzando. Por ejemplo, traemos un programa que se llama Las Noches de Todos, donde estamos revisando los establecimientos de alto impacto y establecimientos que le venden bebidas alcohólicas a los menores de edad, por supuesto que donde dejan entrar con armas, ya sea blancas o armas de fuego, donde cierran en horarios ya no permitidos, pues se están clausurando. ¿Por qué? Porque son lugares donde puede no pasar nada en un año, en 2 años, pero si un día ahí se descompone, ahí en una noche puede haber una balacera y se pueden morir 10 personas. Entonces tenemos que prevenir permanentemente. Entonces, sin decir ya es un hecho que la ciudad es una de las más seguras del país y que ya nos confiamos, no. Diario se está revisando, diario se está atendiendo y la jefa de gobierno, con toda esa expertise que tuvo en Iztapalapa, se están haciendo mecanismos en la ciudad para cada vez tener mejores resultados. Pero sin lugar a dudas es uno de los temas, pues, que más tenemos que ponerle atención para que no se nos descomponga. La Ciudad de México es, por último de mi parte, una ciudad que se ha transformado de manera radical en 30 años. Eh,
Una, quisiera usar un dato personal para poner en perspectiva también esto y lo que viene para la propia Ciudad de México. Yo a César Cravioto lo conozco hace ya casi 4 décadas. Nos conocimos Wow. empezando la carrera Jugamos de periodismo. en el mismo kinder. No, di que en No, el mismo hombre, en kinder. Acatlán. Y luego me lo encontré otra vez en el 94 en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas cuando César Cravioto organizó un mitin en la unidad Miguel Alemán de la Colonia del Valle. Y desde entonces yo te he visto, César, participar en asuntos de la Ciudad de México. Y aludo a la transformación de la capital, porque algunos problemas se han resuelto o se han atemperado, se ha evitado que crezcan, y otros ya han aparecido nuevos. La corrupción inmobiliaria es uno de ellos. Y hoy tenemos en la Ciudad de México un cártel inmobiliario cuyo jefe es ahora el presidente del principal partido de oposición en México, que es el PAN, y Jorge Romero. Que este problema prevalece o se ha acotado o estamos en vías de conocer acciones más contundentes contra ese esquema de corrupción inmobiliaria. Bueno, justamente ahora que te remontas a la historia, em, yo fui director de concertación política del gobierno de la ciudad del 2002 al 2005. Pues atendía todos los problemas de la ciudad. Después estuve en temas de desarrollo social. Después estuvimos en la conformación de Morena a nivel nacional y regreso, digamos, a temas sociales más políticos en el 2015 como diputado y como coordinador de los diputados de Morena, o sea, digamos 10 años después. Y mi sorpresa fue que 10 años después, cuando nosotros llegamos con una fuerza importante en el Congreso de la Ciudad, en la Asamblea Legislativa de aquel entonces, la gente nos buscaba para el tema del desarrollo inmobiliario. Sí, la verdad me sorprendí porque 10 años antes, cuando era director de concertación política, que veía todos los problemas de la ciudad, ese tema no estaba en el radar. Y 10 años después, la gente nos buscaba como diputados de oposición para ver sobre todo ese tema. Dije, ¿qué pasó en 10 años? ¿Qué le pasó a la Ciudad de México en 10 años? Pues pasó eso, pasó que avanzó un modo de desarrollo urbano muy, ¿cómo en qué palabra utilizaré? Muy agresivo para quienes ya vivían en la ciudad y en las colonias y se fueron construyendo obras y obras, no todas ilegales, por cierto, algunas que cumplían con la norma, pero con afectación de servicio de agua, de vialidades, de basura, de luz y de inseguridad en las colonias. Y entonces ahí empezamos a ver como diputados y empezamos a pedirle a la gente información y empezamos a hacer un tambache así de expedientes que fue creciendo, 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 creciendo. Cuando gana la doctora Sheinbaum y pues era uno de los grandes temas de la ciudad, pues nosotros como diputados le entregamos el expediente a la ciudad y le dijimos, pues ahora nos toca revisar y justamente la fiscalía empezó a revisar todos los temas y con todas las denuncias que había, que eran montones y montones de denuncias. Yo me acuerdo de un expresidente de Coparmex, Ciudad de México, que cuando llegamos justamente a la diputación nos dijo, mira el alterón también que yo tengo de temas que tienen que ver con esto y no resuelve el gobierno central ni las delegaciones de aquel entonces. Entonces, se fue construyendo toda la investigación y empezaron a darse detenciones tanto de ex funcionarios del gobierno de la ciudad y después pasó a exalcaldes y a funcionarios, sobre todo de la alcaldía Benito Juárez, que fue donde más se concentró este fenómeno. Entonces,
la fiscalía es un tema que no puede soltar, tiene que seguir investigando y tiene que seguir avanzando en revisar las denuncias de la gente y por supuesto que el gobierno de la ciudad, en lo que le corresponde al gobierno de la ciudad, pues vamos a estar muy atentos a cualquier reclamo ciudadano para que no continúe esta manera, en algunos casos abusiva y en otros casos ilegal de construcción. Que quede bien claro, nosotros no estamos peleados con el desarrollo urbano en la ciudad, no estamos peleados con los que quieren construir viviendas, porque además se requieren viviendas en la ciudad. Estamos en contra que se haga de manera ilegal y que se avasalle a quienes ya viven en la Ciudad de México. Claro que es un tema y es un tema que seguiremos cuidando para que no pase lo que pasó en años recientes. César, pues un enorme gusto tratar estos temas de gente tan mayor como Álvaro y tú y que también atañen a los jóvenes como yo, pero Sí, sí, sí. eh, pues muchas gracias por la oportunidad de conversar para este público tan amplio, César. No, muchas gracias Alejandro, Álvaro, muchas gracias por el espacio. Yo dije como ya no ando en la grilla, como ya no soy el senador, como ya no me peleo con los otros, ya nunca me van a querer entrevistar, pero qué bueno que le dan un tiempo a las cosas relevantes de qué es la gobernabilidad de la Ciudad de México y una ciudad que acoge a millones de mexicanos, entre ellos tú, Alejandro, que ya te sientes muy cómodo en la Ciudad de México y nos da mucho gusto, porque tu espíritu es libre y qué bueno que vives aquí en una ciudad libre de libertades como la Ciudad de México. Y cuando haya temas relevantes, a mí me interesa mucho poder tener el espacio abierto con ustedes para explicarle a la gente, porque luego hay temas complicados que luego no se entienden, que luego se distorsionan, pues siempre es importante explicar desde el punto de vista de la autoridad qué está pasando en distintos temas de la Ciudad de México. Les agradezco el espacio. Al Esta es tu contrario, casa. Gracias, César. Esta es hasta tu luego. casa. Bueno, te vamos a cuidar bien, joven Alejandro. Aquí entre el viejo Álvaro y el no tan viejo César. Sale. No, sí, ya gente muy mayor. Al menos Álvaro sí, ya es un Álvaro, poco. sí como 40 años en la universidad. ¿Qué onda, Sí, Álvaro? ¿Cómo, cómo nos Gracias. balconeas así? Saludos, abrazo.